Celebramos hoy el tercer domingo de Adviento y toda la liturgia de este domingo está cargada de alegría, de gozo, ¿no? Una alegría perpetua, nos va a decir el profeta Isaías, ¿no? Y es interesante ir recorriendo un poco las lecturas de este domingo. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 1 al 10, ¿no? 1 al 6, ¿no? Y el profeta, 6 siglos antes de Cristo, nos adelanta los signos que el Mesías va a manifestar. ¿Cómo reconocer al Mesías? ¿Qué signos traerá el Mesías? Dice entonces, dice el profeta, se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos. El tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entonces en Sión entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Les acompañará el gozo y la alegría. Se alejarán la tristeza y los gemidos. Estos son los signos que el profeta Isaías, 6 siglos antes, nos manifiesta que traerá o aparecerán como el Mesías. El Mesías se manifestará a través de estos signos. Y el texto del Evangelio, que está tomado de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 2 al 11, surge de una pregunta. Juan Bautista está en la cárcel, ¿no? Y ha escuchado hablar de Jesús, conocía a Jesús, pero hay algo que no le cuadra a Juan Bautista. La predicación de Jesús es distinta a la de él. Él es duro en su forma de vida, en sus palabras, en su forma de vestir, en su forma de comer. E incluso es duro también en la forma de expresar, ¿no? Cómo va a venir el Mesías, qué signos traerá el Mesías, cortará por la raíz, ¿no? Entonces está un poco desconcertado y manda a 2 de sus discípulos que vayan a preguntarle, ¿no?, a Jesús si es él realmente el Mesías. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Le remite a sus obras, dice. Cuenten a Juan lo que ustedes ven. Los leprosos son sanados, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Se anuncia la buena noticia, se anuncia la liberación, la misericordia del Padre, el amor, la alianza. Jesús, el Mesías, no viene a condenar, sino que viene a salvar. Por eso se anuncia la compasión de Dios para todos los hombres, la salvación de Dios para todos los hombres. Esto evidentemente desconcertó a Juan Bautista, por eso esa pregunta, ¿no? Luego hay una especie de clima muy particular en tiempos de Jesús, como que se intuía de que el Mesías estaba por llegar, ¿no? Entonces cada grupo religioso de esa época, ¿no?, se refugiaba de alguna forma en su pensamiento, ¿no?, cómo prepararse para recibir el Mesías. Por ejemplo, los fariseos, en el cumplimiento fiel de la Torá. Para ellos la liberación venía por ahí. Para los esenios, ¿no?, había que huir al desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo en que se vivía estaba contaminado, ¿no? Los saduceos se refugiaban en el templo. El templo era el lugar de Dios. No podía ser destruido. Dios habitaba ahí. Dios no iba a permitir nunca eso, ¿no? Entonces para ellos era refugiarse en la seguridad del templo. Y los celotes, otro grupo, ¿no?, había que preparar la venida del Mesías a través de la violencia, ¿no?, de la lucha. Eran las situaciones que se estaban viviendo en este momento. Y de pronto aparece Jesús. ¿Y qué nos trae Jesús? ¿No? Algo nuevo. Primero nos anuncia la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ser bautizados en agua y en el Espíritu. Nos anuncia la alegría, nos anuncia la confianza en el Padre. El reino de Dios que se ofrece ya a todos los hombres, no es solamente para el pueblo judío. Un Dios que viene a salvar, no a condenar. Un Dios con una mirada distinta a la de Juan el Bautista, del castigo. No, Dios no viene a castigar, ¿no? Dios viene a rescatar, a sanar, a salvar.
El Mesías se presenta bajo el signo de la misericordia, bajo el signo de la esperanza, bajo el signo de la compasión. El reino se presenta como una liberación interior. Aquí es donde toca lo profundo del Evangelio. Dios viene a sanar lo más profundo del corazón del ser humano. Por eso Jesús nos trae la salvación del pecado y de toda degradación humana. Por aquí comienza la liberación. Evidentemente aquí hay un choque de pensamientos, ¿no? El pensamiento de Jesús con el pensamiento reinante en ese momento. Y es aquí donde aparece una frase que llama profundamente la atención, ¿no? Dice el texto del Evangelio: y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Dicho con otras palabras, feliz aquel que no se escandaliza de mis palabras. ¿De qué se trata? Se trata de aceptar el mensaje ahora de Jesús, dejar de lado todos esos otros mensajes que estaban dando vueltas en ese momento. Es que Jesús rompe todos los esquemas de aquel momento, porque el Mesías no es el que viene a condenar, sino el que viene ahora a salvar, viene a traer la paz, viene a traer la reconciliación, viene a traer la esperanza, viene a traer el amor y la misericordia del Padre. Y esto evidentemente no se esperaba. Se esperaba otras formas. El Mesías iba a llegar de otra manera. Por eso es el gran desconcierto. ¿Cómo aceptar a Jesús si nos escandalizamos, ¿no? Entonces perdemos el sentido profundo de lo que es este tiempo de Adviento, preparándonos para recibir a Jesús en esta Navidad. Y todo esto seguramente escandalizó a Juan. Esta forma de actuar y de obrar de Jesús escandalizó a Juan y escandalizó a mucha gente de ese momento que esperaba el Mesías de otra manera, ¿no? Escandalizó a los grupos religiosos de su tiempo. Fíjense que la conversión que se nos pide es entonces cambiar de mentalidad. Esa mentalidad que tenían los antiguos, que tenían en el tiempo de Jesús, que tenían los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios, cambiar los celotes, es cambiar esa mentalidad por una mentalidad nueva, seguir a Jesús, seguir el pensamiento de Jesús, descubrir la misericordia de Dios, la misericordia del Padre, descubrir este Jesús que viene a sanar desde lo más profundo del corazón. Esto es la conversión. Descubrir la misericordia de Dios y dejar que esa misericordia de Dios entre en nuestras vidas. Si lo vivimos así, estamos preparándonos de verdad para recibir a Jesús en este tiempo que ya se acerca de la Navidad. Muchas gracias y les deseo un feliz domingo.